Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar la primera capacitación de este año, 11ª capacitación de Guaraní 3. Esta primera capacitación del año, lo que vamos a hacer es un repaso general de todo lo visto en el año anterior. Les pedimos a la gente que está en YouTube y que es de la sección alumno que si puede pase a Zoom para que le podamos tomar asistencia, si no, no le podemos tomar asistencia. Vamos a ver hoy un general de todo lo hecho, lo dictado en el año pasado, y después vamos a ver en la clase siguiente, el 19 de marzo, vamos a ver lo que es aprobación por resolución y equivalencia. A partir de ese momento vamos a empezar con talleres para que ya empecemos a usar el sistema. ¿Está bien? Y después vamos a ver módulo de egresados más adelante. Entonces, lo que les pido es que empiecen a mirar los videos y todo lo demás, porque vamos a empezar con los talleres y no les va a alcanzar el tiempo después a las que no vienen. Bueno, Juan, empecemos con la charla, por favor. Gracias, Pablo. Buen día a todos. Bueno, vamos a empezar con la capacitación de hoy. Como bien dijo Pablo, con un resumen de lo visto en las capacitaciones anteriores. Ahí les comparto pantalla. Bueno, ahí creo que están pudiendo ver todos, ¿verdad? Pablo, Mariano. Sí, Juancito, se ve. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver una visión general del sistema. No nos vamos a entrar a hacer una por una las operaciones, pero vamos a ver dónde están y un pantallazo, ¿no? Vamos a ver hoy lo que tiene que ver con plan de estudios, módulo de matriculación, módulo de cursada y el módulo de examen, ¿no? Que fue los temas que dimos el año pasado. Bueno, respecto al plan de estudios, sabemos que es la estructura central, ¿no? de una carrera, y en este caso también, ¿no? A la hora de trabajar con Ciudad Guaraní, con las carreras, con las propuestas, el plan de estudio es fundamental. Por eso habíamos visto un poquito en este diagrama de que para poder definir un plan de estudios, ¿no? Un plan de estudio es como un diseño curricular de las actividades o materias en el plan, y está diagramado de tal manera que cuando un alumno aprueba, ¿no? todas las actividades de ese plan, con sus reglamentaciones, bueno, se le otorga un certificado, como se ve acá. Así que bueno, es fundamental para que exista el plan tener las propuestas formativas cargadas, es decir, las carreras. Un plan está compuesto, ¿no? por actividades o materias. También podemos organizar el plan de estudios a través de módulos. Los módulos son como contenedores que pueden almacenar en sí o organizar actividades. Y también los módulos pueden tener dentro de sí módulos. Y por supuesto, todo plan de estudio otorga un título. Aquí un poquito les he mencionado algunos puntos a tener en cuenta a la hora de empezar a cargar un plan de estudio. ¿Qué cosas tenemos que tener previamente cargadas, ¿no? Bueno, una de ellas son los documentos respaldatorios, ¿no?
son las resoluciones, ordenanzas que tengan que ver con la creación de la carrera o la creación del plan. Por supuesto, tiene que estar cargada la propuesta formativa, es decir, la carrera tiene que estar cargada ya. También tenemos que cargar los títulos que va a otorgar ese plan que pensamos cargar. Un aspecto importante también verificar si están definidas las escalas de nota, porque cuando queramos ingresar en los cursos, las materias, nos van a pedir que vinculemos a las actividades las escalas de notas. Estos 5 pasos, digamos, son 5 puntitos previos a empezar con la carga del plan. Bueno, todo lo que tiene que ver con planes de estudio, con propuestas, bueno, lo podemos encontrar. A ver, aguante un segundo. Lo podemos encontrar en el menú, ¿no? En propuestas formativas, ahí en Ciudad Guaraní. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, los planes de estudio pueden tener 4 estados. Un estado nuevo, que es cuando uno empieza a cargar el plan por primera vez. Una vez que lo tiene ya con todo en condiciones, uno puede activar el plan y ese plan pasa a estar en el estado activo vigente. Un plan, cuando está activo vigente, puede quedarse por mucho tiempo en ese estado, es decir, que es el plan actual. Ahora, si surge un nuevo plan, y bueno, ese plan ahora va a ser el activo vigente, bueno, el anterior pasa a activo no vigente, ¿no? Es decir, sigue estando activo, sigue teniendo alumnos, pero no tiene habilitadas las inscripciones. Y por otro lado, bueno, cuando un plan se decide que se da de baja, pasa al estado de baja, ¿no? Un plan está en estado de baja, no puede tener alumnos cursando la carrera, específicamente, y todos los alumnos que estén en ese plan deben ser únicamente egresados. Así que dependiendo en qué estado esté el plan, va a ser lo que permite o no hacer en el sistema. Bueno, los planes de estudio, habíamos visto que había 3 tipos, por lo menos los que permitía trabajar Guaraní, que eran los planes de estudio estructurados, los planes de estudio personalizados, ¿no? Y los semiestructurados. En este caso, bueno, nosotros vamos a entrar en los planes de estudio estructurados, que son los que, cómo están conformados, o la estructura que tienen los planes en nuestra universidad, son mayormente planes estructurados. Bueno, como se menciona aquí, para poder definir un plan estructurado es necesario, ¿no?, que cuando uno va a cargar el plan nos va a pedir que indiquemos la propuesta formativa. Nos va a pedir ahí, cuando estemos cargando el plan, que le asignemos un código, un nombre al plan, los créditos, la duración, bueno, varios datos más que es necesario que los tengamos a mano. Bueno, todos esos datos están en formato papel, están en las resoluciones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vamos a extraer mucha de esa información cuando estemos cargando el plan de estudio. También se nos va a pedir qué modalidades tiene asociado ese plan, si permite modalidad presencial o a distancia, o ambas. Bueno, los datos de la versión inicial, dice, siempre, cuando se creen, están en el... ¿no? Vamos también a tener que definir la estructura del plan, sus componentes, es decir, las actividades que va a tener el plan, los módulos, si queremos organizarlo o agrupar las actividades en módulos, la secuencia que van a seguir dentro del plan, el orden, en qué año, en qué cuatrimestre.
y las reglas que tiene especificado ese plan. Cuando hablamos de reglas, nos estamos refiriendo a las correlativas. Las correlativas del plan de estudio, de cada actividad. Y por otro lado también vamos a tener que mencionar en la carga del plan o vincular los certificados que va a otorgar ese plan, ¿no? Ya pueden ser títulos finales, títulos intermedios, títulos de pregrado. Todo eso, digamos, definido previamente para arrancar con la carga del plan. Ahí les voy a dejar lo vamos a ver en un poquito esto en el sistema. ¿Cómo sería? Aguántenme un segundo. Bien. Bueno, estamos aquí ya dentro del sistema. Aquí tenemos el menú principal. Y bueno, como estuvimos viendo recién, lo referido a planes de estudio, todo eso se encuentra en propuestas formativas. Si tocamos acá, vemos aquí planes de estudio. Como habíamos mencionado, antes de empezar a cargar un plan de estudio, tienen que estar cargadas las propuestas formativas, es decir, tiene que estar cargada la carrera. Y eso se hace aquí, en administrar propuestas formativas. En este caso, bueno, hay una carrera cargada. Si quisiéramos cargar o agregar una carrera nueva, aquí en el botón agregar, nos pide un código para la carrera, un nombre, el nombre abreviado de la carrera, qué tipo de propuesta es, ¿no? Mayormente van a ser de grado, ¿no? Podemos tener de pregrado, o en algunos casos, si trabajamos con algunas, pueden ser vocacionales. Así que bueno, definimos estos datos, y es muy importante definir, bueno, la ubicación, ¿no?, en la que va a estar el dictado de esa carrera. Y también, quién va a ser la responsable académica del dictado de esta. Veamos, por ejemplo, la carrera que estaba cargada, así vemos completamente cómo son los datos. Aquí, bueno, hemos escogido para el código una nomenclatura particular. Se coloca el código de la facultad, en este caso de matemáticas es la 03. Le ponemos una G para decir que es una carrera de grado, y después le damos el código de la carrera, en este caso 03. El nombre abreviado, el tipo propuesta es de grado. Bueno, después tiene cargado acá la ubicación, y si deseamos, sería bueno poder vincular los datos faltantes, ¿no? No los hemos puesto, pero todo lo que podamos completar en la carga, porque vamos a tener la documentación en papel y vamos a tener toda la información, es bueno que lo podamos realizar en esa carga. Y acá en responsables académicas, bueno, le especificamos que en este caso la facultad SIU va a ser la que va a dictar esta carrera. Si tuviéramos más facultades, nos aparecerían acá, y bueno, si es una carrera que es compartida por ambas, podemos incluso vincular dos responsables académicas a esa propuesta. Así que para cargar la carrera, nos vamos, como les había mostrado recién, a propuestas formativas y a administrar propuestas formativas. Esperamos un ratito, no sé qué le pasó. Ahí estamos.
Así que en propuestas formativas, en administrar propuestas formativas, podemos dar de altas las carreras. Algo que también teníamos que tener cargado, habíamos dicho que eran los documentos respaldatorios o resoluciones. Si no nos acordamos por allí dónde están las operaciones, está muy práctico el buscador que tenemos acá, ¿no? Si ponemos el respaldatorio, vemos que acá dice administrar documentos respaldatorios. Y bueno, y acá podemos cargar las resoluciones, las ordenanzas que vamos a necesitar a la hora del plan. Para cargar o agregar, bueno, es simple, ¿no? Acá el botón agregar, y nos pide, bueno, que le coloquemos el número, si es número de ordenanza o resolución, qué tipo, la fecha. El tipo nos muestra varias ya predefinidas, la fecha y, bueno, y alguna descripción breve. Y qué facultad es la que ha emitido esa resolución. Así que esto lo hacemos acá, en unidad de gestión, documentos respaldatorios, administrar documentos respaldatorios. Bueno, otra de las cosas que teníamos que tener cargada eran los certificados o los títulos que va a otorgar la carrera, ¿no? Aquí en propuestas formativas, certificados. Y aquí vamos a administrar certificados. En este caso yo tengo cargado dos certificados, ¿no? Uno de nivel final y otro intermedio, que es para la carrera que tenemos cargada. Así que tenemos el título de licenciado en Ciencia de la Computación y el de analista programador universitario. Porque son los dos títulos que otorga el plan de la carrera de licenciatura en computación. Si queremos agregar algún nuevo certificado, vamos acá, agregar. Veamos uno que ya está cargado. Estos son los datos que nos va a pedir básicamente cuando hagamos la carga, ¿no? Un código, podemos poner el código que identifica a la propuesta, y después en este caso le ponemos 1, 2, así, dependiendo de cómo vaya creciendo el. ¿Qué tipo de título? Es un título de grado, el nombre del título, el nombre en femenino, nos pide un circuito de egreso, más adelante lo vamos a ver, pero bueno, acá hay que setear este valor porque es obligatorio, y el estado, ¿no? Que es activo. Y bueno, y el nivel de título, que es un título final, ¿no? En el caso de analista en programador, que es un título intermedio, ¿no? Eso en cuanto a los títulos. Bien, y vemos que acá tiene también la responsable académica. Es importante también definirlo. ¿Quién va a ser la responsable de administrar ese título? Bueno, es la facultad, en este caso CIU, ¿no? Que es la facultad con la que estamos probando. Bien. Otro punto que tenemos que tener cargado antes de iniciar el proceso de la definición del plan es las actividades, ¿no? Es decir, lo que son las materias. Eso está acá, en propuesta formativa, en actividades. Bueno, y acá podemos administrar. Tenemos dos tipos de actividades. Las actividades son generalmente las normales que se cargan, ¿no? Materias, cursos, y están las actividades genéricas, que son aquellas actividades que en sí ofrecen una bolsa de materias optativas para que un alumno pueda hacer. En algunos planes es necesario definirlas. Bueno, acá en administrar actividades, bueno, vemos, ¿no? Tengo cargadas varias actividades. Veamos una de ellas, ¿no? Bueno, nos pide que definamos qué tipo de materia es, le asignamos un nombre, y después, bueno, algunos atributos, ¿no? Si se puede aprobar por resolución, si permite promoción, si permite render libre, si es promediable, es decir, que se toma en cuenta esta materia en el promedio general cuando se le hace al alumno el cálculo, si requiere cursar, si requiere examen,
si va a ser visible en los listados. Todo esto lo definimos acá, ¿no? Y bueno, como les decía, una parte importante era tener definidas las escalas de notas, ¿no? Porque en esta sección nos pide que vinculemos por defecto, ¿no? Cuáles van a ser las escalas de notas definidas para esta actividad. Es la que nos va a sugerir cuando carguemos el plan de estudio. Después, uno puede modificarlo esto, ¿no? Cuando ya se define una comisión o una mesa de examen, escoger si deseamos otra escala de nota fuera de la que está acá. Bueno, un campo importante, no lo hemos cargado acá, pero son poder definir las horas y los créditos. Y bueno, al igual que la mayoría de las cosas, siempre tenemos que definir quién es la responsable académica de esa actividad. En este caso, bueno, hemos definido que es la facultad SIU, que es la facultad con la que estamos trabajando. Bien, una vez que tenemos todo esto, sí, podemos proceder a realizar la carga del plan. El plan está acá en propuestas formativas, planes de estudio, ¿no? Y acá tenemos todas las operaciones separadas, ¿no? Para administrar el plan, acá podemos modificar un plan de estudio existente, podemos crear un plan nuevo, podemos crear una versión de un plan, ya que tienen que ver con asignar correlativas, las materias en un plan, asignar o vincular certificados, activar un plan de estudio. Estas son las operaciones que generalmente vamos a estar trabajando con los planes. Vamos acá a la operación general de los planes, ¿no? Administrar planes de estudio. Bueno, aquí en planes de estudio tenemos este botón para crear un nuevo plan, o bueno, podemos, si deseamos ver cómo está definido un plan, tocamos la lupita. Si queremos que nos haga una copia idéntica de ese plan, tocamos aquí este icono. Y si queremos crear una nueva versión de un plan, este otro icono que está en rojo. Bueno, vamos a ver un poquito para que puedan visualizar la estructura de este plan que ya está cargado. Tocamos acá la lupa. Sí, bueno, hay ciertos datos que nos pide a la hora de cargar un plan. Tenemos que escoger la propuesta, qué tipo de plan va a ser, el nombre, el código que va a tener el plan, la versión, bueno, varios datos más, ¿no? Que nos van a especificar. Nos pide en algún momento el documento de alta, por eso es importante tener cargada la resolución previamente. Y bueno, y esta es la versión, ¿no? La versión que tenemos vigente de este plan. Para cada plan existe como mínimo una versión, ¿no? Podemos tener más de una versión. Se versiona un plan cuando hay pequeñas modificaciones que se hacen a o cuando hemos cometido algún error en la carga. Bueno, errores simples, ¿no? Se puede hacer un versionado. Y aquí en la estructura del plan, bueno, tenemos cómo está definido, ¿no? Yo he creado módulos para cada año, un módulo para el primer año, segundo año, y dentro hemos incluido las materias. Y estando aquí, bueno, uno puede, si toca en el menú correlativas, ahí, bueno, uno puede definir las correlativas del plan. Si uno quiere vincularle un certificado, toca aquí, ¿no? Y si quiere activarlo, en esta otra pestaña. Todas estas operaciones las podemos hacer desde aquí, o, como les había mostrado, están separadas también acá. Y también podemos hacerlas desde aquí. Bueno, esto es lo que habíamos visto referido a los planes de estudio. Esto es muy importante hacerlo bien, tomarse el tiempo la primera vez, porque el plan de estudio no es algo que uno carga todos los días, ¿no? Sino que uno lo define y bueno, y ese plan va a durar bastante tiempo. Por eso es importante que lo carguemos bien, si no vamos a tener que empezar a hacer versiones y versiones del plan. Así que mientras el plan no lo activemos, podemos modificar, arreglar y todo. Una vez que está activo,
ya el plan, la única manera de modificarlo o corregir algo es haciendo una versión. Por eso es importante, antes de activar un plan, chequear que esté correctamente todo cargado. Bien, eso era en cuanto a los planes de estudio, un breve resumen, ¿no? Lo que habíamos visto. Vamos a continuar ahora con la parte de matrícula, que fue otro de los... Bueno, el módulo de matrículas. Bueno, tenemos en Ciudad Guaraní tres tipos de usuarios, ¿no? Tenemos los usuarios administrativos, los docentes y los alumnos. Bueno, los administrativos van a operar con la interfaz de gestión. Es decir, ustedes están dentro de este grupo de usuarios, mayormente van a estar trabajando con la interfaz de gestión. Y los docentes y los alumnos van a trabajar con la interfaz de autogestión. Bueno, ¿cómo podemos matricular o ingresar al sistema a un usuario administrativo? Bueno, eso lo hacemos en el menú matrícula, administrar persona. Nos lo damos de alta como persona y allí podemos definir cuáles van a ser su perfil, ¿no?, dentro del sistema. Bueno, y dependiendo de eso va a ser qué operaciones puede o no puede hacer. Algunos ejemplos de ellos son, bueno, oficina de ingresos, departamento de alumnos, ¿no?, coordinador de carrera, director de carrera, secretaría académica. De acuerdo a los perfiles, va a ser qué operaciones puede o no puede hacer. Bueno, después tenemos los docentes, ¿no? Los docentes también tenemos que cargarlos en el sistema. Para dar de alta un docente, primero tiene que estar cargado como persona. Así que tenemos que darlo de alta como persona. Y una vez hecho eso, tenemos que ir al menú administrar docentes, y allí lo vinculamos y definimos qué rol va a tener o puede tener ese docente dentro de la facultad, ¿no? Puede ser un profesor titular, jefe de trabajos prácticos, responsable. Después tenemos los alumnos. Bueno, por supuesto, para que un alumno se pueda matricular, tiene que existir la propuesta con un plan en un estado activo vigente. Tenemos que haber definido los requisitos de ingreso, haber creado el año académico y un periodo de ingreso, y que se hayan configurado bien los parámetros. Pero para matricular un alumno existen dos formas. Una de ellas, digamos, desde gestión, que es ir al menú, matrícula, inscripciones, inscripción a propuesta. Desde allí podemos ir haciendo una serie de pasos e inscribir a un alumno. Otra opción es cuando el alumno ha llenado el formulario de preinscripción, viene con el formulario de preinscripción, entonces la operación que utilizaríamos sería en el menú, matrícula, preinscripciones, inscripción a propuesta desde preinscripción. Esas son las dos opciones para inscribir un alumno a una propuesta. Bien. Vamos a ver un poquito en el sistema, brevemente, cómo lo hacemos, cuáles son las operaciones a las que tenemos que ir. Bien. Bueno, estando acá, vamos al menú. Todo lo que tiene que ver con matrícula está aquí. Matrícula. Bueno, antes de empezar, ¿no es cierto?, a
activar la inscripción a una carrera, bueno, tenemos que tener definido algunas cosas previas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con los requisitos. Vamos acá a raíz, y aquí en requisitos de ingreso, definir los requisitos de ingreso, ¿no? Entonces, bueno, uno aquí tiene que definir cuáles son los requisitos que se va a pedir, ¿no? Para esa carrera, o para el grupo de carreras, o en toda la facultad. En este caso, en la facultad SIU, bueno, nos pide un formulario de inscripción y una fotocopia de DNI. Si queremos agregar requisitos, tocamos acá, agregar, ¿no? Y bueno, y podemos escoger de los que están acá, ¿no? Por ejemplo, no sé, currículum vitae, la partida de nacimiento. Si faltan algunos aquí, podemos definirlo, ¿no? Agregarlos. Si uno pidiera, supongamos, acá, nos pregunta, ¿es restrictivo o no en cuanto a si lo va a dejar inscribir y le va a permitir tener legajo? Se define acá, si es restrictivo o no. ¿Y a qué nivel? ¿No? Si decimos, bueno, ¿para qué responsables académicas va a estar definido este requisito? O podemos decir, ¿para qué carrera o propuesta va a estar definido ese requisito? O plan de estudio, o versiones del plan. Y bueno, es importante haber revisado lo de los requisitos. Otro punto importante es el calendario académico, ¿no? El calendario académico es tener definido el año académico. En este caso, bueno, ya tenemos el 2021 que está definido. Y si nos fijamos, también tenemos que tener definidos los periodos de inscripción. Vamos aquí a administrar periodos, ponemos, supongamos 2021, y tenemos cargados dos periodos, ¿no? Uno es para el ingreso 2021 y uno es para la reinscripción anual. Veamos cómo está definido el para ingreso, ¿no? Que es el que nos interesa, porque en base a si este periodo se van a poder inscribir a las propuestas de los alumnos. Tocamos un poquito para verlo. Bueno, lleva un nombre, a qué año corresponde, qué tipo de periodo es de inscripción. Podemos tener de inscripción, preinscripción, reinscripción, o un periodo que sirva para todo. Colocamos la fecha hasta la cual vamos a esperar que presenten los requisitos, qué tipo de modalidades. Después nos pide para qué ubicaciones. En este caso le hemos puesto para San Luis. Puede haber más de una ubicación, ¿no? Ya sea cuando trabajamos con sedes. Vamos a decir, bueno, para San Luis, para sede Villa Mercedes, para sede Merlos, las agregaríamos. Y después las fechas del periodo. Esto es muy importante, definir las fechas. Hemos definido para toda esta facultad SIU y a todas las carreras que estén dentro de esta facultad, van a respetar estas fechas de inscripción. El 1 de febrero hasta el 31 de enero de 2022. Y uno, bueno, le dice que la inscripción está habilitada, y el nivel de aplicación, es decir, sobre quiénes va a aplicar esta definición del periodo. Bueno, le decimos sobre algunas responsables académicas. En este caso está la facultad SIU, pero podemos decir sobre algunas propuestas. Si yo toco acá, me va a listar todas las propuestas y yo digo, bueno, para esta propuesta, para aquella. En este caso tenemos una sola propuesta, ¿no? Pero bueno, si hubiera más, podemos optar, decir para qué propuesta en particular va a estar definido ese periodo. Porque puede darse que para el periodo de inscripción esté en una fecha y para otras en otra fecha. Entonces, bueno, nos serviría eso. Bien. Bueno, una vez que chequeamos que tenemos el periodo de ingreso definido, estamos en condiciones de
poder matricular a algún alumno. Para ello vamos a la parte de matrícula, inscripciones. Inscribir a propuesta. Y bueno, desde acá tenemos que hacer una seguidilla de pasos. Son 6 pasos, ¿no?, para completar. Primero escogemos a qué carrera. Después nos pide la ubicación, el plan. Nos pide el periodo de inscripción. Y aquí, bueno, nos pide que escojamos la persona, ¿no? En este caso, bueno, si ya la buscamos, y si es alguien nuevo, le damos acá, agregar persona. Y acá cargamos los datos de esa persona y la podamos inscribir. Y bueno, es seguir esos pasos, lo podemos hacer. Estaba la otra opción que si el aspirante había llenado un formulario de preinscripción y lo traía, bueno, vamos a matrícula, preinscripciones, inscribir la propuesta desde preinscripción. Y teníamos 2 opciones. Una, desde el módulo de preinscripción, para aquellos que son nuevos alumnos que nunca han estado en la universidad, en la facultad, bueno, lo hacemos desde acá, ¿no? Y nos pide que ingresemos el código del formulario. Y después está esta otra opción que es para aquellos que ya son alumnos de alguna carrera y se quieren inscribir a otra, ¿no? Bueno, ellos lo deberían haber hecho la inscripción o la preinscripción a través del sistema de autogestión, es decir, a través de la web que tienen los alumnos en Ciudad Guaraní. Entonces uno lo pondría aquí y con solo colocar el documento ya nos traería su preinscripción. Estas son, bueno, las maneras en que podemos matricular a un alumno. Si queríamos matricular a un usuario administrativo, era ir a personas, administrar personas, ¿no? Y bueno, y aquí lo damos de alta. Y en esta parte definimos, tengo que completar los datos, pero en esta parte definimos el acceso que va a tener el sistema. Mayormente, estas operaciones, darle acceso al sistema, ¿no?, van a estar habilitadas a las personas que otorguen este tipo de permisos en particular. Si queremos cargar un docente, vamos aquí, al módulo docentes, actualizaciones, administrar docentes. Y de aquí podemos agregar un docente. Lo primero que nos va a decir es que, bueno, tiene que estar cargado como persona, la buscamos a la persona, y después decimos qué roles va a poder cumplir ese docente, cuáles son los roles posibles que puede llegar a tener, y a qué facultad va a pertenecer. Eso para la carga de docentes. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el módulo matrícula. Vamos a ver ahora el módulo de cursada. Ahí les comparto pantalla. Bueno, el módulo de cursada. El módulo de cursada, por supuesto, tenemos, para que funcione, haber definido los periodos lectivos, ¿no? El primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y el periodo anual. Porque, bueno, las actividades del plan de estudio van a tener que estar enmarcadas en alguno de estos periodos. Por eso tenemos que definirlos antes. Bueno, para el armado de la comisión, por un lado tenemos que tener el plan activo, ¿no?, la propuesta, el plan, con sus actividades. Por otro lado tenemos que tener definido el calendario académico, el periodo lectivo. Y una vez que tengamos esto, podemos armar una comisión para una actividad en particular en un periodo lectivo, ¿no? O sea, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, bueno. Cuando armamos la comisión, también vamos a definir los docentes que van a
estar en el dictado de esta, y así, bueno, los alumnos puedan inscribirse a cursar. Bueno, acá me muestro un poquito los prerequisitos para trabajar con las actas de cursado, ¿no? Bueno, tenemos que tener cargado las comisiones, previamente el calendario académico, el alumno inscrito en la propuesta y el alumno inscrito a la comisión. A la hora de trabajar con actas es importante tener definido antes los libros de actas, de regulares y en Ciu Guaraní 2 nos permite trabajar con dos posibles circuitos en cuanto a las actas, ¿no? A la circulación de las actas y a la entrega de estas. Podemos decir que en este caso, bueno, los usuarios administrativos generan las actas, ¿no?, de regularidad y promoción. Luego, los docentes cargan las notas en el acta, imprimen los comprobantes de carga de notas, imprimen la parte administrativa, imprime el acta y termina el administrativo cerrando el acta, ¿no? Esto es lo más parecido a cómo es el circuito hoy, Ciu Guaraní 2. Mayormente están acostumbrados a trabajar, ¿no?, de esta manera, siguiendo este circuito. Bueno, otra opción que nos presenta Ciu Guaraní en el circuito de actas es la siguiente, que no es necesario para cargar las notas tener generadas las actas. Los docentes podrían estar cargando las notas de los alumnos sin tener el acta generada, ¿no? Cargar las notas a la comisión. Eso lo pueden hacer a través de autogestión, ¿no?, que es la parte web que usan los docentes. Pueden cargar las notas sin estar generadas las actas. Bueno, después lo que harían sería imprimir el comprobante de carga y entregarlo al departamento de alumnos. Entonces el departamento de alumnos genera el acta de regularidad de promoción. Cuando la genera, automáticamente se le van a vincular las notas que cargó el docente. El administrativo imprime el acta. Junto al acta va a tener que adjuntar el comprobante de carga que llevó el docente, firmado, y después de eso cerrar el acta. Este es otro circuito alternativo que también se puede llegar a usar. Quizá en principio nos vamos a manejar con el circuito de actas, el primero que mostramos, que es el que más o menos se asemeja al que usamos hoy actualmente, ¿no?, para que no haya un gran cambio. Después, a medida que vayamos entrando en confianza más con el sistema, podemos flexibilizarlo y tal vez manejarnos también con esta otra opción. Bien. Bueno, eso en cuanto al circuito de... ahora lo vemos un poquito en el sistema rápido, cuáles son las operaciones. Ahora les comparto la pantalla. Bueno, todo lo que tiene que ver con la cursada está aquí en el módulo cursadas. Tenemos comisiones. Aquí en administrar comisiones se da todo lo relativo a la generación de las comisiones. En primer lugar, lo que nos aparece es un filtro donde vamos a escoger el año. Supongamos que queremos crear una comisión o ver alguna comisión de la que está creada porque tenemos que modificar algo, consultar algo, del primer cuatrimestre de 2021. Filtro en la facultad, la carrera, poner el plan, y si sabemos el nombre, podemos ponerlo al nombre de la actividad. Si no, le damos filtrar y nos va a traer todas las actividades del plan. En este caso,
En la columna comisiones, las que están en rojo no tienen comisiones creadas. Las que están en verde, sí. Y aquí nos dice la cantidad de comisiones. Veamos este cálculo 1, que ya está creada la comisión. Veamos los datos. Aquí con la lupa podemos ver los datos de la comisión. Son los mismos datos que nos piden a la hora de agregar una comisión, ¿no? Con el botón más, que está aquí, podemos agregar una comisión. Bueno, le ponemos un nombre, si va a tener la inscripción habilitada. Después hay un par de datos más, ¿no? Que dependiendo del uso los vamos a activar o no, pero los básicos son los que tienen asterisco, ¿no? Los que son obligatorios. No es cobrable, la inscripción está cerrada, no. Y bueno, acá nos dice el estado, ¿no? Activo. Importante siempre chequear esto, que el estado esté en activo, porque podemos tener creada la comisión, pero si está en alguno de estos otros estados, no la va a visualizar el docente ni los alumnos. Definimos la modalidad, para qué carrera, y bueno, después tenemos algunas pestañas más donde vinculamos los docentes, cuál va a ser su responsabilidad. Otra pestaña importante es la de instancias. Para esa comisión vamos a instancias de promoción y de regularidad, es decir, que se va a generar para esa comisión acta de promoción y acta de regularidad. Si solo quisiéramos que fuera de promoción, bueno, dejamos tildada de promoción. Si solo va a admitir regularidad, solo regularidad. Y bueno, aquí en fechas, también esta parte es importante porque nos muestra las fechas o el periodo de inscripción a esa comisión. Entre estas fechas se van a poder inscribir. Si uno quisiera cambiar la fecha de inscripción o el periodo de inscripción, porque para una actividad en particular es diferente que el resto, bueno, podemos colocar una excepción en cuanto a la fecha, ¿no? Podemos definir una fecha específica para esa actividad. Entonces, tocando acá en la lupa, definimos la fecha, y para esa actividad, vigente esas fechas de excepcionalidad que coloquemos. Bueno, con esto básicamente son los datos principales para la carga de las comisiones. Bueno, una vez que tenemos las comisiones, bueno, aquí en el módulo comisiones tenemos todas las operaciones relacionadas con estas. Inicialmente vamos a usar algunas, sobre todo esta, administrar comisiones. Después en cursadas tenemos la parte de actas. Y tenemos la parte de inscripciones. Por ejemplo, vamos a ver primero la de inscripciones. En inscripciones tenemos la operación inscripción acursada fuera de término. Y también, bueno, dar de baja a una inscripción. Bueno, en inscripción acursada podemos inscribir a un alumno, ¿no? Siguiendo estos pasos en una comisión en particular. Vamos a cursadas, y una vez que, bueno, mayormente los alumnos se van a inscribir por la web, ¿no? Así que inscripciones cursadas desde aquí, desde gestión, van a ser muy pocas, se pueden llegar a hacer. Una vez que están inscritos los alumnos y cargaron las notas los docentes, vamos a la parte de actas. Bueno, podemos aquí generar las actas regulares, las actas de promoción. Si deseamos agregar a alumnos que no estaban inscritos en las actas, podemos hacerlo a través de agregar o eliminar alumnos en acta de comisión. Podemos imprimir las actas, y bueno, con estas operaciones hacer el cierre de las actas regulares y promoción. Igualmente están las operaciones para rectificar en caso de que haya algún error. Todo eso lo tenemos aquí en el módulo cursadas, actas. Bien, vamos a seguir con el último módulo, que es el módulo de
examen, ¿no? Es muy parecido, digamos, la manera de trabajar con el de las comisiones. Ahí les muestro. Bueno, para trabajar con el módulo de examen tenemos que tener definidos los turnos de examen. Así que bueno, tenemos que ir al calendario académico, turnos de examen, administrar turnos de examen. Y ahí vamos a crear el turno. El turno que estemos por habilitar. Bueno, para el armado de las mesas de exámenes tienen que estar previamente, bueno, tiene que haber un plan de estudio con sus actividades activadas. Tenemos que haber definido en el calendario el turno, el llamado para ese turno. Y entonces, bueno, ahí podemos crear la mesa. Podemos crear una mesa de examen en un llamado en particular para una actividad específica, ¿no? O para una materia, en donde va a haber un cuerpo docente que va a ser, que formaría parte del tribunal de la mesa. Y bueno, una vez eso, los alumnos se pueden inscribir para rendir el examen. Bueno, el circuito de actas que tenemos en examen es muy parecido a que, bueno, hoy se maneja en Ciudad Guaraní 2, ¿no? Administrativos, una vez que ya están creadas las mesas y día antes tal vez, sección alumno genera las actas de examen. Bueno, los docentes, una vez que tomaron el examen, cargan las notas en el acta, imprimen el acta y la firman. Le entregan al departamento de alumnos y el departamento de alumnos hace el cierre del acta de examen. Es el circuito más común. Bueno, Ciudad Guaraní 3 nos permite también otra alternativa. Que bueno, ya estando generadas las mesas, sin que estén las actas generadas, el docente podría cargar las notas de los alumnos que están inscritos en esa mesa. Una vez que cargo las notas, imprimirá un comprobante que cargo esas notas y se lo llevará a sección alumno. Sección alumno generará el acta de examen. Y bueno, y allí los docentes, una vez que genera el acta, el docente imprime el acta y la firma. Y bueno, la entrega al departamento de alumno y el departamento de alumno finalmente cierra el acta de examen. Esta es otra opción, ¿no? Bueno, quizás por la que nos vamos a inclinar al principio es por la opción 1, que es la que estamos más acostumbrados, y después, bueno, tal vez vamos flexibilizándonos un poco y podemos llegar en algunos casos a usar esta. Bien, vamos a ver ahora en el sistema dónde están estas operaciones para que ustedes las recuerden un poco. Ahí se las muestro. Bueno, nos vamos al menú. Todo lo que tiene que ver con exámenes está aquí en el módulo exámenes. Dijimos previamente que, bueno, tiene que estar el plan activo, eso ya suponemos que está, y tiene que estar creado el turno. Pero el turno lo definimos en el calendario académico, ¿no? Así que vamos a raíz, calendario académico, turnos de examen. Administrar turnos de examen. Y aquí, bueno, podemos filtrar si hay alguno para el 2021, no hay ninguno. Creo que en el 2020 teníamos uno. Sí, aquí, el de marzo 2021, que corresponde al año 2020. Vamos a entrar a este. Si quisiéramos agregar uno, tocamos acá, ¿no? Vamos a ver cómo está definido el que ya existe. Bueno, vamos a tocar en la lupita.
Acá unos datos que nos pide: el nombre del turno, para qué año académico, las fechas de inicio y de fin del turno, y la fecha de publicación, que se va a hacer visible en la web para los docentes y alumnos, y la fecha en que ya no lo van a poder ver. Después, para el turno se define un llamado. Veamos cómo está cargado el llamado. El llamado tiene un nombre, se define también una fecha de inicio y de fin. Mayormente, acá en la universidad nos estamos manejando por un llamado por turno, de un llamado. Si fuera así, bueno, tocamos aquí en el icono más y podemos agregar, ¿no es cierto?, nuevo llamado para esto. Bueno, se definen las fechas y eso. Después, para el llamado podemos definir un periodo de inscripción, que es el que está definido aquí abajo, ¿no? Tocamos la lupa y bueno, y decimos, ¿no?, desde qué fecha arranca la inscripción a este turno de examen. Y podemos utilizar algunas reglas para decir hasta qué momento se va a permitir la inscripción, ¿no? Entonces, aquí hemos definido que hasta 2 días antes se van a poder inscribir. 2 días antes de la fecha, ¿no es cierto?, de la mesa. Lo van a poder hacer. Esto está muy bueno porque incorporado en el SIU 3, hoy en el SIU Guaraní 2, bueno, nos tienen que solicitar a nosotros y nosotros hacemos un proceso que hemos creado y bueno, acomodamos la fecha de los exámenes y todo eso. En SIU Guaraní 3 viene definido eso con qué días, hasta qué días, con qué cantidad de días tienen los alumnos hasta la fecha de examen para inscribirse. Bueno, definimos acá las modalidades, la ubicación y el nivel. Y podemos decir que este turno es para toda la facultad, o podemos decir que es para alguna carrera en particular, o para algún plan, o para alguna versión. Así que, bueno, nos permite definir todo eso. Estos son los datos relativos al turno de examen. Teniendo cargado el turno, ahora sí vamos perdón. Y lo primero que uno pasa a hacer es crear las mesas de examen. Aquí. Mesa de examen, administrar mesas de examen. Y aquí, bueno, nos aparece un filtro. En caso de que queramos ver algunas de las ya creadas o crear alguna, bueno, tenemos que poner, vamos a poner para 2020, marzo 2021, responsable, la facultad, la carrera, seleccionamos el plan, y si queremos crear alguna mesa para una actividad o materia en particular, colocamos aquí el nombre y lo filtramos. Si no, le damos filtrar y nos trae todas las actividades del plan. Bueno, aquí tenemos todas las actividades y bueno, en la columna mesas, los que tienen esta esfera roja, nos dice que no hay mesas creadas para ellas. Las que tienen en verde, sí. Veamos la que está creada, ¿no? Cálculo 1. Si tocamos acá en la lupa, bueno, podemos ver el nombre de la mesa, la ubicación, la modalidad. Acá nos dice llamado, colocamos la fecha en que se va a llevar a cabo el examen y la hora. Y bueno, nos muestra acá para qué carrera está habilitada esa mesa. Si vamos un cachito más abajo, nos va a permitir definir para esa mesa la fecha de inscripción, ¿no? Antes de pasar ahí, vamos a ver acá, dice datos de instancia para la mesa. Muy importante esto. Dice, bueno, ¿qué instancias? Bueno, ¿quiénes se van a poder inscribir a esa mesa de examen? Bueno, tanto los que están como libre como regular.
Si solamente admitiéramos inscripciones como regular, bueno, la está libre tendríamos que sacarla. Vamos acá a llamados del turno. Bueno, y acá nos permite agregar a los docentes. En este caso, bueno, acá vemos que tiene un docente asociado, que es Sosa Martín, y va a estar como presidente, ¿no? Y así, bueno, podemos ir agregando los otros docentes que van a ser vocales. Bueno, nos pide alguna evaluación, esto por el momento no lo vamos a ver. Esto sí, periodos de... O sea, acá uno nos dice, bueno, ¿entre qué fechas se van a poder inscribir a esta mesa? Bueno, la fecha por defecto que nos trae es la que hemos definido en el turno, el llamado del turno de examen en calendario académico. Pero si deseamos que sea otra la fecha, diferente a la general, bueno, podemos aquí entrar a la lupa y definir qué fecha queremos para esa mesa en particular. Bien. Así que bueno, para las mesas de examen, módulo de exámenes, mesa de examen, administrar mesa de examen, ¿no? Otra de las tareas que van a tener que realizar es, bueno, la generación de las actas. También está en el módulo de exámenes, en actas. Y bueno, generar el acta de examen, en algunos casos puede que les toque cargar las notas, ¿no? Si el docente les trajo impresa y quizás con virome cargar las notas. No ocurre eso, no debería ocurrir. Pero bueno, mayormente la carga de notas siempre la hacen los docentes, ¿no? Y tenemos las opciones para agregar o eliminar alumnos de un acta, imprimir las actas, cerrar las actas, ¿no? Y hay un par de opciones más que depende de la usabilidad, las vamos a necesitar o no, pero mayormente con las que hemos mencionado, en primera instancia nos alcanza. Así bueno, estas son las operaciones relacionadas al manejo de actas, están todas acá. También en exámenes, bueno, tenemos la opción de inscribir, ¿no? Algún alumno a una mesa de examen, fuera de término, o borrar una inscripción. También tenemos esta posibilidad de hacerlo desde acá. Si un alumno tiene problemas para ingresar al sistema y no puede inscribirse, bueno, viene por ventanilla y fuera posible le haríamos la inscripción desde acá. Bien, esto sería, ¿no?, en cuanto un poquito al repaso de lo que hemos estado viendo o vimos de los temas el año pasado, ¿no? Así que bueno, más o menos tienen un pantallazo de dónde se encuentran las operaciones para que puedan operar con ellas. No sé si alguno tiene alguna pregunta o quiera recordar algo de lo que hayamos visto el año pasado y que le quedó alguna duda. Bueno, puede preguntarlo, aprovechar ahora. Simplemente activa el micrófono y plantea la pregunta. Bueno, son temas que ya lo hemos visto, ¿no? Así que bueno, la práctica nos va a ayudar mucho con esto. Así que bueno, ya vamos a estar subiendo los links para que puedan hacer sesiones de práctica, porque como mencionó Pablo, después que demos la próxima capacitación que tiene que ver con equivalencias y aprobación de resolución, vamos a hacer un taller a través de Classroom, que es esta plataforma de Google, en donde, bueno, se les va a dar ciertas actividades para que puedan ir realizándolas, y bueno, van a tener un tiempo para hacerlas. Y es importante, bueno, que puedan hacer ese taller, porque eso, bueno, va a definir después el tema, cuando se saca una resolución, quiénes van, ¿no es cierto?, en ella y todo eso. Bueno,
Eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o Pablo, ¿querés mencionar algo? Bueno, Juan, me encantó la charla, así que espero que les haya gustado a todos. Muy linda la charla. Bueno, gracias. Bueno, los dejamos entonces hasta el 19 de marzo, que vamos a dar la otra charla. Esperemos que practiquen, por favor, están las demos para que ustedes puedan practicar. Sí, sí, si alguno no recuerda el link, cualquier cosa me envía un mail y les enviamos el acceso a, al- a las instalaciones que tenemos de prueba para que lo hagan desde allí. ¿Sí? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, chao, hasta luego.